Buenas tardes a todos los que se van uniendo. Hola Vero, ¿cómo andás? Hola, Vero. Hola, llegué justo. Y llegaste. Todavía no empezamos. Hola. Ya en cualquier momento ya arrancamos. Me parece que estamos en horario, no sé qué les parece. Y yo creo que ya estamos para empezar. Lista. Bueno, para los que acaban de ingresar, queremos comentarles de nuestra invitada nuevamente, que es la doctora María José López Meyer. Es especialista en reumatología, médica de planta del Servicio de Reumatología del Hospital de Clínicas José de San Martín y es coordinadora del consultorio de esclerodermia. Ella en el día de hoy va a ser la encargada de la exposición y bueno, como ya les dijo Flor por el chat, pueden dejarnos todas sus preguntas que al finalizar se las va a estar leyendo a la doctora y ella les va a responder todas sus inquietudes. Así que les cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Bueno, un placer estar acá con ustedes compartiendo. En primer lugar, quiero agradecer a Fipia por esta invitación y a Beringer, a Lucas y Marcela que están por ahí. La verdad que para mí es un honor poder hablar frente a todos ustedes, así que espero que les guste la charla, que Acá, sea te corto, claro. y bueno, Vane, cuando quieras, ¿vos querés compartir o querés que comparta yo? Compartila que yo te autorizo desde acá. Sí, buenas noches a todos. Yo soy Vanessa, presidente de AFIPIA. Estoy sin cámara instantáneamente, pero estoy participando acá escuchándolos. ¡Ay, Vero! Hola. Espero disfruten de la presentación y bueno, aprovechen este espacio. No me autoriza compartirla. Dice que está la función inhabilitada. Ahí está. Ahí. Perfecto, ahí se ¿Todos ve pueden, perfecto. todos pueden ver bien? Se ve bien, Majo. Está perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Yo trabajo en el Hospital de Clínicas y actualmente estoy coordinando el consultorio de reumatología, así que comparto pacientes con el doctor Juan Engelmeyer, que es el neumonólogo del hospital. Hoy vamos a hablar de esas enfermedades reumatológicas que presentan enfermedad pulmonar asociada. Así que, en primer lugar, les quería mostrar dos escenarios que ocurren en el hospital a diario. Por un lado está el consultorio de reumatología, donde recibimos pacientes con diferentes enfermedades, con múltiples síntomas, y en algunas de esas enfermedades buscamos la asociación con el compromiso pulmonar. Pedimos algunos estudios y habitualmente derivamos al consultorio de neumonología. Y el segundo escenario es el consultorio de neumonología, donde reciben pacientes con compromiso pulmonar y el neumólogo es quien va a buscar la asociación o la causa de dicho compromiso. Entonces, desde el punto de vista pulmonar, nosotros recibimos un paciente que tiene la sospecha o está en estudio por una posible enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis pulmonar. Estas enfermedades se caracterizan por tener una afección del intersticio, que es ese espacio y ese tejido que rodea al alvéolo, que es la unidad funcional más pequeña del pulmón, donde habitualmente se produce el intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono. En estas enfermedades, en este espacio y en este tejido ocurre una inflamación con una posterior fibrosis, lo que hace que la membrana del alvéolo, que habitualmente es muy fina y permeable, se vuelva un poco más rígida y gruesa y dificulte este intercambio y produzca una rigidez en el pulmón.
Entonces, estos pacientes al inicio de la enfermedad suelen tener síntomas leves, a veces pasan desapercibidos y a medida que progresa o avanza la enfermedad aparecen distintos síntomas. El síntoma más importante es esta sensación de falta de aire que los médicos llamamos disnea. Se puede asociar también a tos, que habitualmente es seca, aunque puede ser una tos productiva, cansancio, coloración azulada de los dedos de las manos, por ejemplo, y alteración en las uñas que se vuelven más curvas. Entonces, ¿cuáles son las causas de estas enfermedades pulmonares intersticiales? Cuando el médico no encuentra una causa que se asocie a este compromiso, esta enfermedad se llama idiopática. Y en otras circunstancias aparecen algunos factores que pueden funcionar como gatillo para desencadenar esta enfermedad en el pulmón, como factores ambientales, a veces la radioterapia que se usa en determinados tratamientos oncológicos, algunos medicamentos, y lo que nos trae hoy a la charla de hoy es la presencia de alguna enfermedad reumatológica que se manifiesta o que comparte este compromiso pulmonar. Las enfermedades más frecuentes son la esclerosis sistémica o esclerodermia, la artritis reumatoidea, aunque este compromiso pulmonar también se puede ver en las miositis, en el lupus eritematoso sistémico. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo a dos de estas enfermedades, que son las que presentan mayor compromiso pulmonar, que es la esclerodermia y la artritis reumatoidea. Entonces, la esclerodermia o esclerosis sistémica es una enfermedad crónica y heterogénea. Esclero quiere decir endurecimiento y dermia quiere decir piel. Lo que caracteriza a esta enfermedad es el endurecimiento de la piel. Para el desarrollo de esta enfermedad ocurren tres situaciones. Primero, una alteración de los vasos, de las arterias. En segundo lugar, una fibrosis cutánea por de colágeno. Y en tercer lugar, un equipo con la pelota, otro tiene ya el micrófono que se activó. Ahí está. Una disfunción del sistema inmune, por eso es una enfermedad autoinmune. Afecta principalmente a mujeres entre 40 y 50 años de edad, y la prevalencia, que significa la cantidad de casos por millón de habitantes, varía de acuerdo al sitio donde uno lo investigue. Por ejemplo, en Europa tienen menor prevalencia de esclerosis sistémica que en América. En Estados Unidos se estima una prevalencia entre 200 y 300 pacientes por millón de habitantes, y acá en Argentina se publicó en el año 2014 un trabajo que expresaba una prevalencia de 290 pacientes por millón de habitantes. Esto es en un centro privado, así que puede haber un sesgo. Sería súper interesante poder tener un estudio más multicéntrico. Entonces, a los médicos nos encanta clasificar las enfermedades porque eso nos permite explicarle a los pacientes el pronóstico y los diferentes compromisos. Y la esclerodermia ha sido clasificada según la extensión del compromiso cutáneo. La llamamos variante o subtipo limitada cuando el compromiso cutáneo está por debajo de los codos y las rodillas. La llamamos esclerodermia o variante difusa cuando el compromiso cutáneo es más extenso, afecta el tronco, y hay una tercera variante que es muy poco frecuente que se llama sin esclerodermia, que tiene compromiso de órganos internos pero no tiene compromiso de la piel. Lo interesante es que en esta clasificación el compromiso de órgano difiere en las distintas variantes. En la variante limitada, el compromiso que se observa con mayor frecuencia es la hipertensión pulmonar, que es la presión aumentada de las arterias de los pulmones y que es completamente independiente de la presión arterial que nos tomamos en el brazo. En cambio, en la variante difusa, el órgano comprometido en mayor proporción es el pulmón a través de una enfermedad pulmonar intersticial. Esto no quiere decir que la variante limitada no puede tener compromiso pulmonar. De hecho, hasta un 35% con la variante limitada también pueden presentar un compromiso pulmonar. La diferencia es que en la variante difusa el compromiso pulmonar va desde el 50 al 70% de los pacientes, incluso hay reportes que van hasta el 80%. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que provoca esta enfermedad? Cada paciente con esclerodermia tiene una enfermedad que es diferente y algunos pacientes pueden presentar un solo síntoma inicial y
Otros pacientes pueden presentar muchos síntomas al mismo tiempo. El síntoma más frecuente es el fenómeno de Raynaud, que es el cambio de coloración de las manos frente al frío o estrés. El segundo síntoma más frecuente es el compromiso cutáneo con este endurecimiento de la piel. Y el tercer síntoma más frecuente es el compromiso. También se puede afectar el esófago, lo cual genera el intestino, las articulaciones y los músculos. Entonces, acá les traje algunas fotos de cómo se ve un fenómeno de Raynaud, que es este cambio de coloración frente a la exposición al frío o el estrés. Los dedos se ponen pálidos en primer lugar y después azules. Cuando recupera la temperatura la mano, los dedos se pueden poner rojizos y generalmente se acompaña de una sensación de entumecimiento o de hormigueo de los dedos. Es importantísimo aclarar que el fenómeno de Raynaud no es exclusivo de la esclerodermia. En realidad, la mayor parte de los pacientes que tienen fenómeno de Raynaud no tienen una enfermedad reumatológica asociada. Por ejemplo, en la población en general, podemos encontrar que entre el 4 y el 10% de los pacientes pueden tener un fenómeno de Raynaud, pero de ellos solamente el 20% tendrá una enfermedad reumatológica asociada. Este es el síntoma más precoz, el que aparece en forma más temprana y el que va a marcar la evolución de la enfermedad. Por eso es importante que todo paciente con fenómeno de Raynaud sea derivado al reumatólogo o estudiado por su médico clínico. Se hacen simplemente dos estudios. Uno, un análisis de sangre que busca detectar la presencia de algunos anticuerpos específicos, y el segundo estudio es una capilaroscopía, que es como se ve en la foto de la izquierda. Consiste en mirar con un microscopio USB los capilares del lecho ungueal. Nosotros vemos determinadas características de los capilares y el resultado del estudio se clasifica como un patrón esclerodérmico o como un patrón normal. Nosotras el año pasado en el hospital hicimos por primera vez una campaña de detección temprana del Raynaud, que fue el 29 de junio conmemorando el Día Mundial de la Esclerodermia, y concurrieron 200 pacientes a esta campaña, de los cuales 165 nunca habían sido estudiados. Y de ellos un 30% presentaba una capilaroscopía alterada, así que estábamos sorprendidos con los valores, con los números encontrados. A esos pacientes les pedimos un análisis de sangre y pronto publicaremos los resultados en alguna revista, así que por ahora no lo voy a spoilear. El segundo compromiso de esta enfermedad, como dijimos, es el compromiso cutáneo. Y los reumatólogos buscamos con mucha intensidad la presencia de este síntoma porque esto es lo que nos permite diagnosticar la enfermedad. Para ello utilizamos una herramienta que se llama score de Rodnan. Rodnan era un médico que dedicó mucho tiempo al estudio de pacientes con esclerodermia e ideó esta herramienta que consiste en realizar pequeños pellizcos en múltiples áreas de la piel. Esto no es doloroso. Nosotros al realizar el pellizco determinamos qué grado de induración tiene en la piel y eso da un valor. Y este score nos sirve para poder comparar en las consultas futuras si hay o no progresión del compromiso cutáneo. Acá les traje fotos de otras manifestaciones que pueden aparecer. Cuando el endurecimiento de la piel ocurre en la cara, hay una disminución de la apertura bucal, esto se llama microstomía. En la segunda foto vemos estas manchitas rojas en los pulpejos de los dedos, que se llaman telangiectasias. No son para nada graves, simplemente a veces son molestas desde el punto de vista estético, porque a veces pueden aparecer en la piel. Y en la tercera foto vemos unas lesiones que llamamos de sal y pimienta, que son lesiones con alteración del color normal de la piel. Hay áreas más oscuras con áreas más claras. Y ahora, volviendo al compromiso pulmonar, sabemos que en esclerodermia, como dije anteriormente, el compromiso pulmonar, sobre todo en la variante difusa, es muy frecuente. Todo paciente con reciente diagnóstico de esclerodermia debe ser estudiado en búsqueda de un posible compromiso pulmonar asociado. En general, este compromiso aparece y evoluciona entre los 2 y 4 años de inicio de la enfermedad.
Esto permite que, si hacemos un diagnóstico precoz, se pueda acceder a un tratamiento precoz y mejora el pronóstico a largo plazo. Así que el screening, que es la palabra que usamos los médicos, que es la búsqueda del compromiso pulmonar, es fundamental en estos pacientes. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que presenta un paciente con esclerodermia y compromiso pulmonar? Son muy parecidos a los síntomas de la enfermedad pulmonar idiopática. Normalmente, o el primer síntoma suele ser la sensación de falta de aire, la disnea. También puede estar presente una tos, que es mayormente seca. También puede haber como síntoma un cansancio extremo, una opresión en el pecho, mareos, y todos estos síntomas son súper importantes a tener en cuenta y obligan a la consulta con el médico. Entonces, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Siempre hay un esquema de diagnóstico general que se hace a través de los hallazgos al examen físico, lo que ve el médico en la consulta, análisis de sangre con presencia de determinados anticuerpos, que en el caso de esclerodermia es el anticuerpo antiesclero70 y el anticentrómero, la evaluación de la función pulmonar y otros estudios como el ecocardio para determinar si hay aumento de esta presión de los vasos de los pulmones y algunos estudios para evaluar la funcionalidad del esófago o del tubo digestivo gastrointestinal. Bueno, ahora terminamos con esclerodermia, pasamos a artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad también autoinmune, mucho más frecuente que la esclerodermia porque afecta al 1% de la población y se caracteriza por presentar inflamación en la membrana o la bolsa que recubre las articulaciones. Esta inflamación se hace persistente y a lo largo del tiempo puede dañar el hueso, cartílago y otras estructuras, lo que deriva en una deformación de la alineación articular. Y esto muchas veces lleva a la pérdida de la función de la mano con una discapacidad para las tareas cotidianas. También es una enfermedad, como muchas de nuestras enfermedades reumatológicas, que es mucho más frecuente en mujeres y aparece entre los 40 y 50 años de edad. Esta enfermedad, además de comprometer las articulaciones, puede presentar manifestaciones extraarticulares, o sea, que están por fuera de las articulaciones. Y ahí es donde vemos el posible compromiso pulmonar asociado a esta enfermedad. Entonces, los síntomas de la enfermedad pulmonar asociados a artritis reumatoidea suelen ser de aparición más tardía. Y el síntoma principal muchas veces es la tos seca, porque en los pacientes con enfermedad severa y muy activa hay una disminución de la movilidad y dolor frente a los mínimos esfuerzos, así que a veces esa disnea o esa sensación de falta de aire pasa desapercibida. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la artritis reumatoidea? Teniendo en cuenta los síntomas, que es la presencia del compromiso articular, esta artritis que tiene que tener varios meses de evolución, la asociación con rigidez matinal, la observación de deformidad en los dedos. También pedimos análisis de sangre, buscando la presencia de anticuerpos que se asocian a esta enfermedad. En este caso son el factor reumatoideo y el anticuerpo anti-CCP, y siempre se piden estudios de imágenes, que pueden ser radiografías, resonancias de las manos o ecografías. Esto nos permite también evaluar qué tanto compromiso existe en esa articulación. Entonces, en estas dos enfermedades, cuando sospechamos o pensamos que puede haber un posible compromiso pulmonar, siempre pedimos dos estudios. El estudio que es el fundamental que nos permite llegar al diagnóstico es la tomografía de tórax con cortes de alta resolución. Con la tomografía vemos la extensión del compromiso pulmonar y también nos dice qué tipo de compromiso, porque dentro de las enfermedades intersticiales hay distintos tipos de patrones que uno puede ver y esos se caracterizan por presentarse en una u otra enfermedad. Siempre pedimos la espirometría o los test de función pulmonar. Esto nos va a marcar la funcionalidad del pulmón y es de suma utilidad para evaluar la progresión de la enfermedad a lo largo del tiempo. Dependiendo de los hallazgos en la tomografía y de la primera
espirometría o test de función pulmonar. Este estudio se repite a los 3, 6 meses o al año del primero, siempre viendo cómo están los estudios que se pidieron en la primera oportunidad, se decide cómo se irá el seguimiento. Y por supuesto que siempre preguntamos si tenemos en cuenta la aparición de síntomas nuevos que nos hablen de progresión. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Algunos pacientes tienen una evolución muy rápida y más tórpida, como puede ocurrir en la esclerodermia. Hay algunos factores que se asocian con una evolución más rápida, como la variante difusa, ciertas características raciales, y el tiempo de evolución de la enfermedad. Y en la artritis reumatoidea a veces evoluciona en forma más lenta, y también no podemos predecir cómo va a evolucionar, pero sí sabemos que hay algunos factores de riesgo para que esto evolucione, como el sexo masculino, el tabaquismo y la actividad persistente de la enfermedad. Entonces, para ello es súper importante que los pacientes registren la variación de los síntomas para que podamos estudiar y ver dicha evolución. Entonces, felizmente hay muchos tratamientos disponibles y esto ha cambiado mucho en los últimos años. Seguramente si hablan con alguien que haya tenido algún familiar o que tenga actualmente fibrosis pulmonar, la cantidad de opciones terapéuticas han aumentado muchísimo en los últimos 10 años. Habitualmente se usa para el compromiso pulmonar, tanto en artritis reumatoidea como en esclerodermia, tratamientos inmunosupresores, y para aquellos pacientes donde se demuestra que hay progresión de la enfermedad, se pueden usar los tratamientos antifibróticos. No voy a explayarme más que esto porque el tratamiento es individual, siempre teniendo en cuenta características del paciente, los resultados de los estudios, se elige uno u otro tratamiento. Así que es muy difícil generalizar, no hay una sola opción. Otras opciones, además del tratamiento farmacológico, es la rehabilitación pulmonar, que todo paciente debería poder llevar a cabo. Algunos pacientes requieren oxígeno suplementario, y en algunos casos, en los casos más severos, se indica el trasplante pulmonar, y en la esclerodermia existe la opción del trasplante de médula ósea, que ha mostrado tener buenos resultados en pacientes con una enfermedad moderada severa. Entonces, las enfermedades reumatológicas, como vimos, son muy heterogéneas, el diagnóstico no es tan sencillo, se van a necesitar muchas citas con el médico y muchos estudios, y esto a veces es difícil, así que es posible que se necesiten múltiples pruebas. No pierdan la paciencia y sigan en ese camino, y siempre es importante buscar médicos que estén especializados en la patología o equipos de trabajo que estén especializados en la patología. Las enfermedades crónicas, cuando llegan, producen un gran cambio del estilo de vida de los pacientes. El paciente se encuentra frente a síntomas nuevos, medicamentos nuevos, muchos trámites burocráticos para poder acceder a la medicación, muchas citas con médicos y pruebas, así que esto es un desafío para la vida cotidiana de los pacientes. Así que a partir de ahora y el tiempo que me queda de la charla, voy a intentar mostrarles algunos tips o situaciones que me pareció importante remarcar para poder mejorar esta calidad de vida. Entonces, primero es cómo se desarrolla la consulta médica. Súper importante concurrir acompañado, porque siempre cuando uno concurre como paciente está nervioso, ansioso, a veces no puede escuchar todo lo que dice el médico y a veces no comprende lo que dice el médico. Así que ir acompañado es el primer consejo que les doy. Les sugiero que tomen nota cuando el médico les habla sobre el diagnóstico, los posibles estudios a realizar o posibles tratamientos. Al final de la consulta relean esas notas y pregunten las dudas que puedan tener al respecto. Y estas notas también son importantes para después poder compartir con su entorno, con sus familiares, cómo se llama la enfermedad o cuáles son las opciones terapéuticas. Eso ayuda mucho a disminuir la ansiedad de todo el entorno y la del mismo paciente. Entonces, el tiempo en la consulta es clave porque las consultas no son eternas, así que hay que optimizar.
Los médicos estamos muy concentrados en evaluar la enfermedad, ver la presencia de síntomas nuevos, pensar qué nueva prueba terapéutica, qué nueva prueba o test habrá que realizar, y en base a eso tomar una decisión con respecto al tratamiento. Así que es importante que los pacientes concurran con una lista más o menos planificada, donde tengan anotados cuáles son los síntomas que aparecieron en este último tiempo, una lista de todos los medicamentos con las dosis y los días en que los toman, incluso aquellos medicamentos naturales o los suplementos dietarios, y que se anoten las preguntas para hacer al médico, así cuando antes de salir de las consultas pueden resolver esta cuestión. Entonces, cosas para tener presentes es siempre mantener el optimismo, porque como les dije hace un rato, hoy hay muchas opciones terapéuticas, así que eso es una buena información. Siempre yo les sugiero a los pacientes que pidan una segunda opinión, que confirmen el diagnóstico. A veces recibimos pacientes que dicen yo no tengo diagnóstico todavía. Siempre es importante buscar un equipo que nos pueda ayudar o guiar a resolver estas cuestiones. Y otra sugerencia muy importante es contactar los grupos de pacientes, porque justamente estos grupos aportan datos e información que suelen ser muy valiosas. Y acá les quiero traer esto que se llama Rueda de la Salud, que se usa muchísimo en coaching en salud. En general, los pacientes con enfermedades crónicas, tanto los pacientes como los médicos, tendemos a pensar que la salud tiene que ver con el control de la enfermedad, de los síntomas de la enfermedad o la cura de la enfermedad, y yo les traigo esta rueda para que podamos ampliar un poco más este concepto. Esta rueda de la salud es como si fuese una torta, como se ve en la imagen ahí de la derecha, que tiene distintas porciones. Cada porción representa un aspecto de nuestra vida que está vinculado al bienestar y a la salud. El objetivo es marcar qué tanta satisfacción sentimos en ese aspecto, que puede ser, por ejemplo, el sueño, la alimentación, la actividad física, el entorno, el yo interior y las emociones, por ejemplo. Entonces, en el gráfico más grande se ven distintos colores, uno va dibujando qué tanta satisfacción siente en esa área. Y la rueda de la salud es como una foto de cómo interactúan las distintas entidades en esa percepción que tenemos nosotros de nuestra salud. Es interesante porque una vez que hacemos nuestra rueda de la salud, podemos detectar aquellas áreas donde estamos más insatisfechos, pensar estrategias, decidir si queremos cambiarlas o no. Así que yo los invito a que pueden bajarla de internet o pueden dibujarla en un papel, que hagan en sus casas la rueda de la salud para ver todos los aspectos que forman parte de la salud y no únicamente la respuesta al tratamiento de la enfermedad. Siempre tratar de hacer cosas que nos beneficien van a tener un impacto positivo sobre la evolución de la enfermedad. Mejorar la alimentación, la licenciada Verónica Barcos dio una charla súper interesante al respecto, la actividad física, un sueño reparador, trabajar nuestras emociones, hacer o actividades de meditación, o yoga, o lo que uno necesite, meditación en acción o meditación contemplativa. Hay miles de opciones disponibles y sabemos que toda esa parte tiene un impacto directo sobre la respuesta al tratamiento de la enfermedad. Y por último, y como para ir cerrando, haré una lista de 10 ítems que me parecen importantes para que tengamos en cuenta en aquellos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y compromiso pulmonar. El primero es consultar al médico reumatólogo para confirmar el diagnóstico. La segunda ítem es estar muy atento a la aparición de nuevos síntomas. Dejar de fumar se vuelve fundamental tanto en esclerodermia, ya que el cigarrillo cierra los vasos y empeora este fenómeno de Raynaud que les comentaba más atrás, y en la artritis reumatoidea está demostrado que el tabaquismo empeora el pronóstico de la enfermedad, así que dejar de fumar es una condición sine qua non. Realizar actividad física
es sumamente importante porque no solo mejora la funcionalidad muscular, aumentando la masa muscular, que en estas enfermedades generalmente se ve reducida por inactividad, sino también porque liberamos endorfinas, que son hormonas que se vinculan directamente al bienestar. Mantener un peso saludable, hacer la consulta con un licenciado en nutrición para que nos oriente en cómo acomodar nuestra alimentación para optimizar, aprender a manejar el estrés y la ansiedad. Siempre digo en el consultorio, no podemos eliminar las situaciones de estrés, lo cual sería maravilloso, pero eso generalmente no es posible. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a cómo reaccionamos frente a esas situaciones. Y la calidad de vida mejora muchísimo. Cumplir con las pautas de tratamiento, si hay alguna situación que nos impide cumplir con el tratamiento, siempre comentarlo al médico tratante para poder resolver esa situación, reevaluar el tratamiento, control de otras enfermedades crónicas, porque siempre en el consultorio de reumatología nos ocupamos de la enfermedad reumatológica y de todas las manifestaciones, y nos es difícil también ocuparnos de diabetes, por ejemplo, hipertensión pulmonar, dislipemia, así que siempre hay un médico clínico que nos hace de apoyo para este tipo de enfermedades asociadas. Cuidarse del frío, esta recomendación va para sobre todo los pacientes con esclerodermia. La primera recomendación para el fenómeno de Raynaud es usar guantes y evitar el frío. Y por último, siempre investigar los tratamientos mágicos, que son aquellos tratamientos que uno recibe de conocidos o de los medios de comunicación, preguntar la fuente, es decir, de dónde surge esa recomendación. Muchas veces son recomendaciones personales que se viralizan, pero no es una verdad absoluta, así que es súper importante preguntarle a la persona que está haciendo la recomendación de dónde sacó la información o cómo es que llegó a esa conclusión. Así que bueno, espero no haber ido muy rápido porque suelo hablar muy rápido, que les haya resultado interesante, útil, y estoy abierta para las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María José. Súper, súper clara tu exposición. Me parece que nos dio un montón de información valiosa en esta oportunidad. Tenemos algunas preguntitas de algunos de los pacientes que están presentes que nos dejaron en el chat, así que si cuando me des el ok, te digo. Dale. Te las paso. Bueno, tenemos una pregunta de Eduardo, si él nos cuenta una situación y nos hace una pregunta. Dice que hace 4 años me diagnosticaron EPOC, hace unos 10 meses después de un estudio pasó a FPI, y hace un mes comencé a consumir OFEV, solo tengo problemas de aire, estoy haciendo rehabilitación respiratoria. ¿Cómo continúa el progreso de la enfermedad? Bueno, esto es un caso particular y en esta charla es muy difícil responder los casos particulares porque para poder responder eso necesito hacer un interrogatorio, un examen físico y mirar todos los estudios. Así que no puedo decir cómo va a evolucionar porque no conozco el caso clínico. Evidentemente él tiene un compromiso pulmonar con una enfermedad fibrosante progresiva, por eso tiene indicación de un antifibrótico. El control es con espirometrías que indicará el neumonólogo que seguramente lo esté siguiendo. Esos pacientes con enfermedad idiopática, nosotros los reumatólogos no lo vemos porque justamente es idiopática y no se asocia a otra enfermedad reumatológica. Bien, muy bien. Bueno, espero, Eduardo, que pueda haber resuelto tu inquietud, la doctora. Bueno, tenemos otra de Virginia, ¿sí? Que pregunta que por qué razones pueden salir bien las espirometrías, pero no las, creo que son pruebas de difusión de monóxido de carbono, puede ser DLCO. DLCO, sí. Bien. Algunas veces en la espirometría los valores que evalúan la funcionalidad del pulmón son normales y la difusión de monóxido puede estar baja. Esto ocurre, por ejemplo, en las pacientes que tienen esclerodermia, esta variante limitada con hipertensión pulmonar, ¿sí? Lo primero que uno sospecha frente a un descenso de la DLCO con el resto de las evaluaciones normales es hipertensión pulmonar. Pero no quiero decir con esto, Virginia, que ella tiene una hipertensión pulmonar porque, de vuelta, para poder responder eso hay que mirar la historia clínica completa. Así que tómenlo con pinzas. Yo estoy respondiendo en forma general. Bien, muy bien.
seguimos recibiendo algunas preguntas que estoy leyendo de a poquito. Bien, Virginia también nos pregunta algo sobre alimentación, eso me parece que más se lo podemos preguntar a Vero. De hecho, en la anterior charla, la entrevista con el experto, tuvimos a Vero Arcos y nos ha dejado un montón de tips y de información sobre nutrición y alimentos que podemos consumir cuando estamos consumiendo antifibrisantes. Si lo buscan en Facebook tenemos la grabación, así que lo pueden buscar en nuestra página, que lo van a poder encontrar y se van a poder llevar toda la información posible sobre nutrición que tuvimos con Vero en el mes de abril. Bueno, ¿cuáles son los valores que determinan en los análisis de sangre que la enfermedad de PID tiene una base de artritis reumatoidea? Cuando la artritis reumatoidea se asocia a un compromiso pulmonar, el primer paso es el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Y ahí los valores de laboratorio que ayudan al diagnóstico son los anticuerpos, que es el factor reumatoideo o el látex, y el anticuerpo anti-CCP o citrulina. Con eso uno obtiene el diagnóstico de artritis reumatoidea. Para compromiso pulmonar asociado a la artritis reumatoidea no hay un análisis de sangre que nos confirme esto, ¿sí? Sabemos que puede ser una manifestación de la artritis reumatoidea, el médico la sospecha por algunos factores de riesgo que pueden estar asociados, y a ese paciente se le pide también una tomografía y una espirometría, pero no hay puntualmente un análisis de sangre que yo pueda solicitar y me confirme el compromiso pulmonar. Bien, bueno, muy bien, me parece que quedó muy claro. También nos pregunta Victoria, ¿se puede considerar que en el verano con el calor las piernas y tobillos se hinchen mucho y cambien de color la piel más oscura? ¿Se considera síntoma de artritis? No, porque si la artritis es una inflamación articular que persiste en el tiempo, no es una inflamación que me duele un día, 3 días no, vuelve. Una vez que empieza el proceso inflamatorio, la artritis persiste en el tiempo y los pacientes, cuando no tienen el diagnóstico todavía hecho, toman algún antiinflamatorio. Lo que haríamos todos si nos duele una articulación, consulta una guardia, toma paracetamol, diclofenac, algún antiinflamatorio, y como esto persiste, consulte al reumatólogo. La hinchazón de las pies, como plantea en este caso, si ocurre solo en verano y en momentos de calor, más bien tendrá que ver con eso y no con la enfermedad en sí. Y otro dato importante es que habitualmente la artritis reumatoidea afecta a las manos como primera manifestación, pero claro que también puede afectar las rodillas, los codos, los hombros y los tobillos. Claro, también puede tener esto otros factores que lo estén desencadenando, no solamente artritis. Exactamente. Genial. Tenemos una pregunta también de Lilian. Pregunta si el avance de la esclero en piel o en esófago lleva a un avance de la fibrosis en el pulmón necesariamente. Hola Lilian, no te veo porque, bueno, hay muchos cuadraditos, pero te mando un saludo especial. En realidad, cuando un paciente tiene una enfermedad difusa con un extenso compromiso de piel, tiene más chances de tener compromiso pulmonar. ¿Sí? Y esta evolución del compromiso pulmonar, esta enfermedad con un extenso compromiso cutáneo, es una enfermedad, una esclerodermia más severa, y por eso el compromiso pulmonar aparece en los primeros años. Y sí, claro que sí, estas dos variables también tienen que ver con la progresión de la enfermedad. Perfecto. Perdón, voy leyendo a medida que voy bajando en el chat. Y a veces me pierdo un poco. ¿Cómo sabemos? Nos pregunta Victoria también, ¿cómo sabemos cuando hay hipertensión pulmonar? El diagnóstico de la hipertensión pulmonar en principio se hace con un ecocardiograma. Ahora, cuando el ecocardiograma da muy por el valor de corte de la hipertensión pulmonar, en esas situaciones se necesita hacer un cateterismo, ¿sí? Que es un estudio con un catéter que mide en la arteria del pulmón muchos valores y nos dice con mucho más exactitud que el ecocardiograma la presión de la arteria pulmonar. No todos los pacientes necesitan un cateterismo, solo aquellos que están muy cercanos al valor de hipertensión pulmonar. Bien. No sé si respondí la duda. Y yo creo que, no sé si alguien más tiene alguna duda con respecto a esto. Yo creo que quedó bastante claro.
Bueno, tenemos una más que nos habla también Virginia, que en qué medida la afección pulmonar aumenta o acrecenta la gravedad de la esclerodermia. Esa es una pregunta súper interesante porque el pronóstico de la esclerodermia hoy está dado por el compromiso pulmonar. Hace 10 o 20 años atrás, el progreso de la esclerodermia o la evolución de la esclerodermia dependía del compromiso renal. Los pacientes hacían un compromiso renal muy agudo con hipertensión pulmonar y esto era una situación extremadamente grave. Con el correr de los años se vio que con determinados tratamientos, este compromiso renal fue en descenso y se vio que el compromiso pulmonar se diagnostica más y lo que hoy marca el pronóstico de la enfermedad es el compromiso pulmonar. De ahí la importancia que todo paciente con esclerodermia debe tener una tomografía de inicio y una espirometría, y en base a esos resultados se verá cada cuánto tiempo se controla, si tenemos una tomografía inicial con un compromiso intersticial y una espirometría con una función aceptable, repetiremos el estudio a los 6 meses. Si en la primera espirometría tenemos un descenso de la funcionalidad del pulmón, posiblemente a los 3 meses repitamos una espirometría. Lo que queremos ver es cómo se va a comportar ese pulmón a lo largo del tiempo. Y además, con cada uno de estos estudios, en cada consulta nos replanteamos el tratamiento y volvemos a repensar la estrategia de tratamiento. Por eso puede ser que en una consulta, digamos, sí, el tratamiento va a ser X, y en la consulta siguiente, de acuerdo a los resultados, cambiemos la estrategia. Esto a veces es difícil para el paciente, y para nosotros también porque no podemos explicar todo en la consulta, pero por eso, bueno, hay que tener paciencia. Bien, claro. Y justamente asociada a esta pregunta, también Victoria nos hace otra pregunta, y estoy reiterativa con la palabra pregunta, perdón. ¿Y cuál sería ese valor de corte en el ecocardiograma? En el ecocardiograma es entre 30 y 35 milímetros de mercurio. El problema del ecocardiograma es que depende de la persona que realiza el estudio, ¿sí? A veces pueden informar 25, otras veces pueden informar 35, 40. Por eso, siempre cuando los valores están cerca del valor de corte, se solicita este otro estudio que comentaba recién. Bien. Perfecto. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más. De todos modos, las que nos sigan llegando, se las vamos a dejar después a María José. Si en algún momento nos las puede responder, las vamos a ir tal vez subiendo a la página, ¿sí? Bueno, tenemos una más. A ver. Ok. Quería consultar si la artritis reumatoide es hereditaria o no, y qué estudios se deberían hacer y a qué edad para saber si uno tiene predisposición a desarrollar la patología. Esta también es una pregunta súper interesante porque en general las enfermedades reumatológicas son poligénicas. Quiere decir que hay varios genes que determinan la aparición de la enfermedad. Y tiene un componente hereditario, o sea, una persona con un familiar con artritis reumatoidea tiene más chances de tener artritis reumatoidea, pero esto no significa que tenga o que vaya a tener la enfermedad. Y esto es súper importante porque si no, los pacientes se angustian un montón con este tema, tanto si tienen un familiar o una madre o un padre, o si quieren tener hijos. Hoy en día existe o se habla muchísimo de lo que se llama la epigenética. La epigenética son todos los factores ambientales donde están incluidas las emociones, la alimentación, los factores ambientales en el lugar de trabajo o en donde vivo, la polución en las grandes ciudades. Todos estos factores determinan la activación o no de determinados genes. Así que, como son poligenéticas, no hay un único gen que se activa y aparece la enfermedad. Y hoy lo que se ve es que el impacto de esta epigenética es mucho mayor que el antecedente de poder tener o no este gen heredado. Así que todos a vivir bien, manejar el estrés y comer sano, allí como Vero nos ha informado. Perfecto. Sí, justo mencionaste algo, yo no sé si los que me conocen saben, pero muchos pacientes nuevos, yo soy profesora de biología
Y es esto, yo siempre, los chicos me preguntan a mí esto de, pero es hereditario, me voy a enfermar. No. O sea, no que sea hereditario no condiciona y no significa que vos vayas a padecer la patología. Así que me parece que es súper claro y está bueno que sepamos esto. Y el aporte de la epigenética es importantísimo, que es un alto descubrimiento en los últimos años. Así que, bueno. Perdón que te No, interrumpa. Yo siempre doy un ejemplo en el consultorio para que el paciente entienda cómo es esto de la probabilidad. Por ejemplo, si hay un sorteo de un auto 0 kilómetros y hay 1000 participantes, tener un familiar directo con artritis reumatoidea sería tener 2 números en lugar de 1 para participar en el sorteo. Entonces, si hay 1000 participantes y yo tengo 2 números, no significa que yo me voy a ganar el auto o me voy a ganar la artritis reumatoidea. Así que con esto intento graficar lo que se dice de probabilidad, porque si no suena, bueno, pero probabilidad quiere decir que lo puedo tener. Sí o no, o tal vez no. Claro, totalmente. Pero bueno, bien. Bueno, hasta acá llegamos con el tiempo para las preguntas. Yo por mi parte te agradezco, María José, por tu tiempo, por haber preparado esta charla para nosotros. Creo que fue muy enriquecedora y aportó mucha información para todos. Te agradezco desde mi parte. Yo los saludo a todos y le dejo la palabra a Estefanía. Espero que tengan una lindo finalización de martes y una linda semana, que viene el fin de semana largo y vamos a poder descansar todos un poco. Así que bueno, yo les mando un saludo enorme y espero que tengan una linda jornada. Muchas gracias por participar. Gracias, Bueno, Flor. gracias a todos por el tiempo. Gracias, Flor, por estar siempre presente para nosotros. Por favor, un placer. Quiero agradecerle también a toda la gente que estuvo presente en la charla, que fue un montón y se estuvieron uniendo hasta recién. Y es más, todavía tenemos gente que se está uniendo. A todos los que entraron tarde les queremos contar que la charla fue grabada, la vamos a subir, así que quédense tranquilos que todos van a poder ver la espectacular charla que nos dio la doc, que estuvo buenísima, súper informativa. Esperemos que se hayan podido sacar las dudas y bueno, los esperamos para nuestra próxima charla de entrevista al experto. Veremos prontamente con quién charlamos el mes de junio. Sí. Doc, si usted quiere decirle algo a los pacientes, les cedo el micrófono. Bueno, yo les agradezco a todos los que se conectaron. Ahí veo a algunos pacientes míos, les mando un beso especial. Gracias por haberse tomado este tiempo para escuchar. Creo que aprender sobre las enfermedades es fundamental para poder mejorar las opciones de tratamiento, entender de qué se trata y poder ser protagonista uno mismo de esa historia, teniendo las riendas de la historia. Así que ahora todos vayan a hacer la rueda de la salud, que es un buen ejercicio para descentrar un poco de la enfermedad. Así que agradezco muchísimo a FIPIA por la invitación y espero que haya sido de utilidad. Bueno, nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos por participar. Chao, nos vemos.